Saludos nuevamente. Bueno, vamos a ver la parte 2. Ya hicimos un análisis respecto a las resoluciones judiciales y comenzamos a establecer o comenzamos a decir de que hay tres tipos de resoluciones judiciales. Y bueno, dentro de estas resoluciones judiciales, todas y cada una de ellas, aunque si bien es cierto es una temática de filosofía del derecho, incluso de argumentación jurídica, hermenéutica jurídica, etcétera, pero vamos a decir que toda resolución judicial debe de tener una motivación, es decir, el por qué. Y también debe de ser congruente, es decir, debe ser lógica. A partir de ahí, vamos a decir que la motivación, o vamos a partir de la premisa que las decisiones que adopta un juez dentro de un proceso siempre deben de motivarse. Eso es explicar en ella todas las razones fácticas y jurídicas que han conducido a tal o cual resultado. Es decir, dicho de otra manera, esa motivación tiene que ver con el análisis de las circunstancias o todos los elementos que han desfilado en el proceso. A partir de ahí, pues tiene que explicar el por qué llegó a determinada conclusión respecto de lo que estaba haciendo. Ahora bien, no se trata en sí de una exigencia cuantitativa, sino más bien de carácter cualitativo. Ello quiere decir, por lo tanto, que una verdadera y adecuada motivación no depende de la extensión con la que se pronuncia una decisión. O sea, no tiene que ver con esa situación de cuánto o qué tan grande es la resolución o la sentencia, sino en su contenido mismo. Es decir, se debe motivar como tal, deben de explicarse las razones de una manera, pues, sucinta. Si una página va a ser, perfecto. Si va a tener 100 páginas, perfecto también. Pero debe motivar, debe decir las razones por las cuales la ha llegado o lo ha llevado a optar al juez determinada resolución o analizar determinada situación o decidir de determinada manera, más bien. Ello quiere decir, por lo tanto, que el mismo, o sea, el contenido de esa resolución debe ser inteligible, es decir, para su destinatario debe entenderse que el destinatario para la cual va la resolución debe entender el mensaje que quiso darse, especialmente si se le causa algún perjuicio, se le limita un derecho o se le desestima la pretensión. La motivación, por tanto, en ese sentido, la sentencia que dicta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en el proceso de amparo con referencia 308-2008 de fecha de 30 de abril de 2010, en el considerando 3, letra A, ha dicho que el derecho a la motivación, ojo, por favor, lo voy a dictar o lo voy a explicar o lo voy a leer, mejor dicho, de manera textual. Y esto nos dice así: el derecho a la motivación no es un mero formalismo procesal o procedimental, sino que se apoya en el derecho a la protección jurisdiccional. Consiste entonces en darle la oportunidad a los gobernados de conocer los razonamientos necesarios que lleven a las autoridades a decidir sobre una situación jurídica concreta que les concierne. Luego, dice la sala, continúa y nos dice, precisamente por el objeto que persigue la motivación y fundamentación, ¿cuál es la explicación de las razones que mueven objetivamente a la autoridad a resolver en determinado sentido? Es que su observancia reviste especial importancia. Entonces, la motivación es darle sentido a la resolución como tal. En virtud de ello, o a partir de ello, mejor dicho, se exige un juicio de reflexión que sea de carácter razonable y justificable sobre la normativa legal aplicable,
Es decir, el parámetro de nuestra resolución o la motivación debe ser la normativa que se puede aplicar o que está vigente en ese momento determinado. Por lo que no es necesario que la fundamentación sea extensa o exhaustiva, sino más bien basta que sea clara y concreta. Perdón. Caso contrario, al no exponerse las razones en las que se apoyen las provistas de la autoridad, no pueden las partes, óigase bien, observar el sometimiento de los funcionarios a la ley, ni tener la oportunidad de ejercer los medios de defensa por medio de los instrumentos procesales específicos. Antes que lo olvide, esta clase obviamente está quedando grabada por las actividades que ya les expliqué en el video 1, pero vamos a tener una diapositiva o un pequeño cuadro resumen de lo que les estoy explicando, así que no se vayan a estar matando ahí escribiendo, sino de que en cierto momento, como hemos venido haciendo, les voy a subir un pequeño material al respecto para que queden claras las circunstancias y las situaciones que estamos abordando. Bueno, dicho esto, en la misma línea del pensamiento que nos acabamos de decir, es decir, que sea concreta y clara, nos dice el artículo 216 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y nos dice más o menos que salvo los decretos, óigase bien, salvo los decretos, es decir, solo los decretos no, todas las resoluciones serán debidamente motivadas y contendrán en apartado los razonamientos fácticos y jurídicos que permiten, que conducen o que dan origen a la fijación de los hechos y en su caso a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del derecho que hace el juez. Sobre todo, y esto es sumamente importante, cuando el juez se aparta del criterio que ha sostenido en casos similares. Ojo, mucha gente piensa que el juez está amarrado y que no puede cambiar su criterio. Claro que lo puede hacer, pero tiene que motivar, tiene que decir las razones o circunstancias fácticas de derecho, de hecho, doctrinarias, o como ustedes quieran, tiene que explicar por qué se aleja del criterio que ya venía establecido. Ahora bien, la motivación va a ser completa y deberá tener en cuenta todos y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos del proceso, considerados individualmente y en conjunto con aspectos a la sana crítica o con apego a las reglas de la sana crítica. Que durante la clase del martes vamos a analizar un poquito acerca de la sana crítica con un video. No se lo voy a explicar porque, como les digo, miren, es un poco pesado venir solo a hablar, escuchar, etc. Ustedes saben, a mí me gusta la interacción, pero debido a que ahora no se puede como tal, pues vamos a hacerlo el martes y vamos a hacer una pequeña recapitulación. Esta motivación no solo se impone respecto a las sentencias, sino que también a los autos simples y definitivos que se dicten en un proceso jurisdiccional que se siga ante una instancia pues, civil y mercantil en nuestro caso, pero esto no es óbice o es impedimento para que también se haga uso de esta disposición en otras materias. En general, se trata entonces de que el justiciable sepa con certeza o conozca con algún tipo de objetividad las razones o los por qué se ha adoptado la decisión y pueda recurrirla según sea el caso. Es decir, pueda generar un medio de impugnación o un recurso según sea el caso y según sea sus intereses para revertir dicha decisión. No aparece expresamente en la Constitución de la República como obligación precisa a nuestros jueces o nuestros juzgadores o magistrados, porque, o sea, no va a haber una resolución o no va a haber un artículo específico que diga eso. ¿Por qué? Porque esto se deriva o viene como consecuencia del contenido esencial del derecho a la protección jurisdiccional, la cual supone un rasgo superior. Y esta protección jurisdiccional lo podemos ver, por ejemplo, en el artículo 2, en el artículo 11,
en el artículo 172, todos de la Constitución de la República Salvadoreña. A su vez, tenemos otro principio que es el principio de congruencia. Cuando hacemos relación o evocamos la función judicial y específicamente la tarea a la que están sometidos día con día los jueces, no solamente debemos pensar en la mayor o menor cantidad de autos o sentencias que se dictan, no, sino especialmente en la cualidad o cualificación del contenido de los mismos en relación con el objeto litigioso. Es decir, la cualidad, no cantidad, sino que cualidad de unos y otros en relación con el objeto de litigio o el objeto que se trata. Esta cualidad se evalúa no solo en función de la motivación que se imprima a las mismas, ojo, sino también va más allá en lo atinente al cumplimiento del principio de congruencia. Y el principio de congruencia, a su vez, se convierte en garante o protector del derecho que tenemos todos y cada una, todos y todas las personas, de que se nos tutele o se proteja jurisdiccionalmente los derechos que tenemos como ciudadanos y en un proceso ya como partes. Sobre este principio y el contenido que agrupa, podemos mencionar la sentencia dictada en casación, cuya referencia es la 268, es decir, 268 CAL, es decir, CAL-2008, del 19 de diciembre de 2018, por la que la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia dice o expone o establece la congruencia, o señala, mejor dicho, esta sentencia, que la congruencia de las sentencias consiste en que éstas deben ser coherentes, deben ser lógicas, deben seguir ciertos parámetros de la lógica simple o incluso jurídica, porque son dos situaciones diferentes. Espero que todavía estemos dando clase en la U, que me den la oportunidad y que veamos filosofía del derecho. Ahí vamos a ver las reglas de la lógica. Pero ahora dejémoslo en que la sentencia o el auto debe de ser congruente, es decir, debe ser coherente. No es que, por ejemplo, se está discutiendo un proceso común reivindicatorio de dominio sobre un inmueble y se va a resolver sobre una compraventa. O sea, al menos en un primer momento no tiene nada que ver, sino también con la litis, como quedó planteado por medio de los escritos de la demanda, contestación, reconvención o ampliación que se presenta por las partes. A partir de ahí, pues también debe de tener algún grado de coherencia o de lógica con la demanda, la contestación, la reconvención o ampliación que se presentan por las partes. Otra cosa que también debemos de tomar en cuenta acá es que la congruencia de la sentencia puede ser interna o externa. Es decir, puede ser de dos clases la coherencia o la incoherencia. La primera tiene que ver o consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. Eso es lógico. Una resolución judicial no puede o no debería contradecirse entre sí. Es decir, el cuerpo de la sentencia no debe de contener afirmaciones que tengan contradicción entre sí. Y también tenemos la parte externa que nos menciona que dicha resolución debe de guardar algún tipo de relación o identidad con los términos o fundamentos o pretensiones o con la controversia misma, con el proceso, con el pleito mismo. Para el caso concreto,
El recurriente, en el caso de la sentencia que yo les estaba comentando, se refiere a una inaplicabilidad del artículo 419 del Código de Trabajo, relativo a una congruencia externa o de carácter procesal. En ese sentido, se debe de tener algún tipo de relación o vinculación con el proceso, el tipo de análisis que va a realizar el juez. Por su parte, la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional también ha tocado la temática y se ha referido a este principio en la sentencia de amparo, referencia 194 del 1999. Por cierto, si tienen alguna duda o consulta dentro del aula virtual o dentro del campus virtual, voy a dejar una pestañita donde va a estar las consultas o comentarios que tengan de esta clase. Y si no lo quieren hacer por ese medio, lo podemos ver durante la clase del día martes 2 de mayo. Bueno, tenemos la sentencia con referencia 194 de 1999, que es de fecha del 30 de mayo de 2000. Sí, es un poco antigua, pero marca la pauta o nos da los parámetros para que entendamos mejor esto de la congruencia. Y en esa sentencia nos dice que la congruencia obtiene su concreción, es decir, su aspecto básico, en el provisto final del juzgador. Entendemos, o por lo que nos dice el legislador al final de todo el proceso. Entendiendo esto, como les dije en el anterior video, a la sentencia definitiva, ya que es en ese momento que presenta frente a tutela efectiva de los derechos de los gobernados la obligación o la pretensión del actor, es el que da la base para que sea congruente con lo que se está fallando o con lo que se está resolviendo. En conclusión, podemos decir que al no existir o al no haberse planteado en la demanda una concreta o específica relación de los hechos por los cuales el demandante estima que la sentencia definitiva viola sus derechos constitucionales, se vuelve básicamente imposible efectuar un enjuiciamiento de constitucionalidad porque no se precisó el objeto de dicho examen. Miren, dicho en otros términos, o quizás más sencillo, la congruencia de las decisiones que otorga el Estado, no solo en materia procesal, civil y mercantil, sino que en cualquiera, se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que el particular ha formulado su petición o pretensión, como le quieran llamar. Sin embargo, la incongruencia también puede existir cuando hay tal desviación en la justificación de la decisión que prácticamente suponga una completa modificación de los términos que se piden. En ese sentido, y para ir concluyendo con la idea, el artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice que las sentencias deben ser claras y precisas y deben resolver todas y cada uno de los puntos litigiosos o pretensiones que se han debatido durante el proceso, durante el plenario, le llaman algunos. El juez, por lo tanto, debe ceñirse a las peticiones formuladas por las partes, con estricta correlación entre lo que se pide y se resuelve. Antes decían los procesalistas que el juez no puede resolver más de lo pedido, menos de lo pedido, ni distinto a lo pedido. Entonces, debe de existir una correlación entre lo que se pide y lo que se resuelve. Eso es bien básico. Dicho en otros términos quizás más generales, no se puede otorgar más de lo pedido por el actor, menos de lo resistido por el demandado, ni cosa diferente a lo que solicitan las partes. Esto claramente sin alterar la pretensión y con respecto a los hechos alegados por las partes como base de sus causas de pedido.
El juzgador, por tanto, podrá emplear los fundamentos de derecho o las normas jurídicas que considere adecuadas, que sean vigentes, al caso concreto, aunque no hubieran sido invocadas por las partes. ¿Cómo se llama este principio? Ya lo vimos. Se llama Juri Novit Curia, es decir, el derecho lo sabe el juez. Que aunque las partes no hayan mencionado un artículo en su petición, pero como el derecho lo sabe el juez, debe de resolver sobre esa base jurídica y aunque no lo mencionó, puede hacer mención o puede resolver sobre la base de algunos artículos que establezcan uno en la normativa internacional o en la normativa nacional, cualquiera sea el caso. Ahora venimos a una situación bien particular, que también se pueden dictar sentencias o resoluciones judiciales que aclaren puntos oscuros que se han gestado durante el proceso o durante la discusión o durante el plenario. Así como se le requiere a nuestros jueces que constitucionalmente motiven sus decisiones y a la vez resuelvan o concluyan o fallen sobre lo que se les está pidiendo, también es su deber, ojo, hablando de la aclaración, que las decisiones sean claras, precisas y de ser posibles, omnicomprensivas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean comprendidas por todas las personas, porque ojo, los jueces no solo fallan para los abogados, fallan para las partes, y hay partes que ustedes van a ver que tienen nulo conocimiento en materia de derecho, pero hay partes que tienen un conocimiento mejor que cualquier abogado. No obstante lo anterior, como toda obra humana, o sea, nadie es perfecto en este mundo, está sujeto a algunos errores, las resoluciones judiciales. El legislador, por tanto, ha contemplado la posibilidad de que si alguna resulta ininteligible, pueda ser corregida o aclarada a petición de la parte o hasta de oficio. Es decir, el propio juez puede decir, me equivoqué o esto no está muy claro, entonces voy a aclararlo aquí. Pero tenemos que quedar claro en algo, que ello queda sujeto al cumplimiento de dos condiciones que son imperativas. El primero, la inmediatez de su uso, es decir, hacerlo en el momento, procesarlo oportuno o en el momento, y el carácter inmutable de la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera, es decir, la inmediatez, hace referencia al plazo del que se dispone para tal efecto. Pues por razones de seguridad jurídica, ya vemos que seguridad jurídica, el mismo no puede extenderse mucho tiempo, dado los efectos que irradian las resoluciones judiciales. Lo segundo también que tenemos que dejar claro se refiere al carácter incólume de las decisiones. Es decir, que la aclaración solo y exclusivamente supone una explicación verosímil, clara y precisa del contenido de esta. No puede nunca modificar lo que ya se resolvió. Pues de pretenderse ello, las partes pueden disponer de algunas situaciones o irse a algunas instancias, inclusive hasta penal. O si queremos suavizarlos, podemos tener un recurso de revocatoria. Entonces, recapitulando, la inmediatez quiere decir de la aclaración, quiere decir que se debe de hacer lo más rápido que se puede, no en cualquier momento. Y en segundo lugar, la decisión de aclaración, suena un poco raro, supone o nos quiere dar a entender lo que no quedó claro en la resolución. Jamás cambiar la resolución o autodefinitivo. Y esto no lo digo yo, sino que lo podemos ver regulado en el artículo 225.
Y este artículo 225 nos señala que las sentencias y los autos definitivos no se pueden variar, es decir, son invariables una vez se hayan firmado por parte del juez. No obstante ello, los jueces y los tribunales pueden de oficio en los 2 días siguientes a la notificación efectuar las aclaraciones en conceptos oscuros que se pongan de manifiesto e incluso corregir algunos errores materiales que se detecten, alguna coma, que falte alguna letra, cosas que no vengan a romper con la decisión o no vayan a dar otra resolución que no se dio. Las partes, por tanto, pueden solicitar en el plazo establecido antes, es decir, en los 2 días siguientes a la notificación, las aclaraciones y correcciones y el juez o tribunal debe resolverlo en los 2 días subsiguientes. Bien curioso esa situación porque la fabilidad humana, o es decir, la capacidad del humano para equivocarse, el legislador lo consideró oportuno y dijo, no, señores, puede ser de que se equivoque, por lo tanto, pues es necesario aclarar algunas circunstancias. Las partes pueden solicitar en el plazo establecido antes, como les dije, es decir, de 2 días, las aclaraciones que consideren. Y el juez tiene la obligación de resolver en los 2 días siguientes. Lo dispuesto en este artículo, es decir, en el 225, se aplica igualmente a las omisiones y defectos que se le detecten a los antecedentes de hecho o incluso en los fundamentos de derecho y en cuya corrección sean imprescindibles para proceder a la impugnación o la ejecución. Por cierto, la ejecución forzosa o forzada la vamos a ver en esta tercer registro. Los errores que son de carácter puramente material o numérico pueden ser corregidos en cualquier momento del proceso, aún en la etapa de ejecución de la sentencia, es decir, después. En ese sentido, podemos colegir varias situaciones de ese artículo 225. El primero de ellos, o a lo que yo quiero llamar su atención, es en 2 puntos. El primero, relacionado con los tipos de resoluciones que se admitirían o admitirían esta aclaración. Y 2, la que tiene que ver a la posibilidad de corregir errores numéricos aún en la etapa de ejecución de un proceso. Sobre el primero, es decir, en relación con los tipos de resolución que admiten esta aclaración, el legislador circunscribe o nos da la posibilidad de solicitar esta aclaración a las resoluciones que dan fin o terminan el proceso. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? A las sentencias y a los autos definitivos. Sin embargo, o sea, no tiene lógica excluir a los autos simples. Claro que también se pueden aclarar. El que puede lo más, puede lo menos. Por suerte, tenemos esa premisa o principio general del derecho. Incluso cuando en todo el Código Procesal Civil y Mercantil nos encontramos con una multiplicidad de autos de esta naturaleza que vienen resolviendo asuntos de carácter relevante y de alta incidencia a la esfera jurídica de la paz. Por ello, no tendría sentido decir que no o excluirlos. Más bien, debería reconocerse que esta potestad es extensiva también a cualquier tipo de resolución, siempre y cuando sea necesario, incluso para un decreto. Yo voy más allá, yo creo que la aclaración también se puede dar en un caso o en el caso de los decretos. Sobre lo segundo, la acción que habrá de llevar a cabo un juez al corregir un error numérico, ya ejecutándose la sentencia, debe ser analizada e interpretada. Esto ya es un poquito más complejo. Debe ser interpretada con sumo cuidado. ¿Por qué? Y de manera muy excepcional, pues de lo contrario podría afectarse la cosa juzgada.
¿Cuál de las dos? ¿La material o la formal? Bueno, me lo dicen el martes, como manifestación procesal de la seguridad jurídica. Ahora bien, con esto se quiere decir que, si bien la opción que deja el legislador puede ser útil, el juez debe tener plena y absoluta certeza que hay y hubo un error y el mismo debe corregirse. O sea, no es que tal vez puede haber un error, no. Señor juez, usted debe de decir de que efectivamente hay un error o usted debe de tener la madurez de decir que existe un error. Y las partes también armarse de valor porque a veces tienen miedo los jueces de decirle, señor juez, usted se equivocó y no puedo, no entiendo su resolución, por lo tanto, esto me puede afectar más adelante en la cuestión o con lo que tiene que ver con los medios impugnativos. Aquí viene otra situación, como lo adelantábamos en el video 1, de la subsanación. Y es que todas y cada una de las decisiones judiciales deben pronunciarse, no solamente respetándose el contenido esencial, que ya vimos que, o lo tuvieron que haber visto el ciclo pasado, de dirección y ordenación, sino que también el principio de congruencia. Esto significa o nos trae como consecuencia lo siguiente, y es que debe haber coincidencia entre las peticiones que formulan las partes y las resoluciones que proveen o que nos dan en su virtud de. Así que bueno, no obstante, es posible que por alguna razón el juez pase por alto una u otra o más peticiones, puede ser que lo pase por alto. Insisto, todos somos seres humanos. A veces sí se nota la mala fe, pero todos somos seres humanos. Por lo tanto, podemos cometer errores. Y a partir de ahí, el juez puede pasar por alto una o más peticiones y por lo tanto afectar esa coincidencia a la que nos hemos referido anteriormente. En este caso, bien puntual, el Código Procesal Civil y Mercantil franquea diversos recursos para atacar la resolución omisiva. Sin embargo, también se le da al juez una oportunidad, llamémosle de alguna manera, o alguna solución para esta circunstancia de omitir alguna petición. Y esta oportunidad pretende reparar el vicio que ya tiene la sentencia o la resolución. Y a esta cuestión, procesalmente hablando, se le llama subsanación. Esta subsanación en puridad no es un verdadero recurso judicial, nada que ver. Algunos decían que sí, el principio de la entrada en vigencia del código, pero con la práctica nos dimos cuenta que la subsanación pues, no es un verdadero recurso, en tanto que no reúne las cualidades necesarias para tal efecto, como lo van a ver el ciclo que viene, aunque sí es un mecanismo impugnatorio reparado. Cuando vean medios de impugnación se van a acordar de mí por esta frase que acabo de decir. Puede promoverse a petición de parte o incluso actuarse de oficio. Es decir, la subsanación puede darse a petición de parte o de oficio, siempre que se haga dentro de los 3 días. Es decir, que el plazo procesal oportuno para pedir la subsanación o para que el juez dé la subsanación son de 3 días hábiles, siguientes al dictado de la decisión o bien dentro del mismo plazo luego de comunicada a las partes. Y esto también opera para las decisiones terminales o definitivas. Esta situación la podemos ver regulada o establecida en el artículo 226 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí ustedes lo pueden leer con más calma, debido por cuestiones de tiempo no lo haré en este momento, pero ustedes fácilmente lo pueden hacer. Y
El problema que comporta esto o que nos da esto es cómo se computa el plazo. Si lo que se pretende es apelar a la sentencia y para la cual se dispone de 5 días hábiles conforme al 500. En ese sentido, el 511, lo lógico procesalmente es que pese a no alterarse en modo alguno la sentencia o el auto, en lo principal sí debería interrumpirse, al menos lo que yo creo, su cómputo luego de que se eche mano de esta potestad correctiva. Y solo hasta que se haya resuelto y complementado más bien, la decisión respectiva que el plazo para apelar de los 5 días comienza a correr. Solo van a entender o van a tener mayor sentido el ciclo que viene, pero yo se los quiero explicar, al menos de manera sucinta. Es más, de no corregirse el error en el mismo tribunal, ni luego de los alzamientos realizados, podría ser factible la promoción de un proceso de amparo constitucional por violación al principio de congruencia. Claro que sí. Por eso es que la congruencia es tan importante. ¿Por qué? Porque incluso nos habilita el amparo. ¿Por qué? El amparo al tutelar derechos fundamentales, o más bien la congruencia se vuelve parte de la tutela judicial efectiva. Artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 2, artículo 11, artículo 172 de la Constitución de la República, o incluso el 1, 2, 11 y 8 de la Constitución. Esos son los artículos realmente. Se puede existir si es que no es congruente o no es motivada la resolución a un amparo por quebrantamiento o vulneración a derecho fundamental. Entonces, pues, recapitulando, toda resolución judicial se debe motivar, es decir, explicar las razones fácticas y jurídicas por las que se ha conducido o se ha decidido de tal o cual manera, y esto lo hemos reflejado en el artículo, o más bien en el Código Procesal Civil y Mercantil, allá por el 215, 214. Tenemos también la motivación, o más bien la congruencia, que tiene que ver que esa resolución sea lógica. Es decir, tenga alguna coherencia, pues no sea solo ahí una, perdón la palabra y perdón la expresión, pero una tontera, sino que tiene que ser algo realmente lógico. Eso es la congruencia. Y si se pide una cosa, se tiene que resolver sobre eso que se ha pedido, no otra cosa diferente. También el juez o las partes pueden hacer uso de la aclaración. La aclaración es cuando hay conceptos oscuros en las resoluciones y sirve para que las partes conozcan lo que quiso dar a entender el, el juez o magistrado en su resolución. Y por último, tenemos la cuestión de la subsanación por alguna omisión que pudiera haberse generado de parte de una de las partes, de parte de uno de los involucrados en el proceso. Perdón por esa cuestión cacofónica que acabamos de hacer o ese error de pronunciación que acabamos de hacer. A partir de ahí, podemos concluir que las resoluciones judiciales son sumamente importantes para nuestro sistema de justicia y dan vida a varias de las circunstancias que se encuentran establecidas en la Constitución de la República. Por ejemplo, en el artículo 1, 2, 11, 172 de la Constitución, 101, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil, y así podemos ir viendo algunas otras legislaciones que también lo. Miren, podemos concluir en lo siguiente. La razón de ser de los tribunales es dictar resoluciones judiciales enmanada en derecho y por lo tanto es papel de todos y
todos y todas las personas que estamos involucradas en la ciencia del derecho a que estas resoluciones sean técnicas, congruentes, motivadas, entendibles y sobre todo que sean apegadas a derecho. Los fundamentos de hecho y de derecho nos van a dar un punto bien importante para la protección o tutela de los derechos de los justiciables o de las personas, sea jurídica o natural, y que tengan la confianza de llegar al órgano jurisdiccional para tutelar sus pretensiones. Sin más, damos por concluida la clase y pues nos vemos en la próxima. Pasen, pues, no sé a qué hora estarán viendo esto, pero pásenla bien. Entonces, cuídense mucho y pues nos vemos el día martes.